Bienvenidos a Hot Dog Fútbol, el lugar donde contaremos historias curiosas, singulares, a veces increíbles, y destruiremos algunos mitos del mundo del fútbol. Hoy, en nuestro segundo capítulo, Yerba Mala, el vía crucis de Argentino de Quilmes en su paso por Primera División en 1939. La historia de hoy nos aboca al fútbol argentino, nos lleva a los primeros años del profesionalismo y es una de esas que ya está bastante perdida en el tiempo. Algo lógico si tenemos en cuenta que ya pasaron 84 años desde que ocurrió. Y hablamos concretamente de la peor campaña jamás realizada por un equipo en la Primera División. Por allí erróneamente y por una cuestión de contemporaneidad aparte, se nos pueda venir a la mente Huracán de Tres Arroyos en la temporada 2004-2005, un equipo que llegó a Primera tras ascender en forma meteórica desde los certámenes de ascenso y que tras una muy pobre campaña empezó la espiral descendente que lo tiene compitiendo solo en su liga local desde que se salió del sistema en 2013, cuando debido a motivos económicos se bajó por propia voluntad del torneo argentino B y solo trascendió los límites de la Liga Tresarroyense en esporádicas participaciones en los certámenes del Consejo Federal, como pueden ser el Federal C o el ahora también llamado Regional Federal Amateur. También quizás la cabeza se nos pueda ir aquel Ferro de la temporada 1999-2000 que perdió su lugar en la elite para hasta ahora no volver con un catastrófico registro de 17 puntos en 38 partidos jugados, los mismos que reuniría el Globo de Tres Arroyos algunos años más tarde. Pero no, hubo algo peor. Es pertinente hacer la aclaración de que por campañas en Primera División hablamos del campeonato en sí mismo y no sumamos a los nacionales de entre 1967 y la década del 80, dado que si bien estos torneos son contemplados como títulos de liga e incluían a los equipos que estuvieran en primera en el año de cada edición, los mismos sumaban a conjuntos del interior que se ganaban su lugar desde su liga local o los torneos regionales, pero eso no les asignaba una plaza en la elite, sino que debían revalidarla clasificando al año siguiente más allá de su posición final. Hay incluso casos peores que el que vamos a detallar, con tope en Mitre de Posadas en 1975, que apenas sumó un punto de un empate contra Atlanta en 16 partidos jugados de aquel torneo nacional. Pero hablando de concretamente campeonatos de Primera División, el que fuera llamado Metropolitano en un tiempo, el peor fue Argentino de Quilmes en 1939, que de 34 presentaciones salió ganador en 0. Sí, el mate se fue de la elite sin conocer el sabor de la victoria. Vale también reseñar que el tradicional club de la Barranca Quilmeña tiene un origen muy particular y pintoresco, ya que su nacimiento fue pura, manifiesta y claramente por oposición a la existencia del Quilmes Athletic Club. Resulta que en el hoy conocido cervecero no se permitía que jugaran futbolistas que no fueran ingleses de nacimiento o hijos de inmigrantes británicos. Tal es así que un grupo de muchachos segregados en el club de los ingleses se dieron cita en la casa del doctor Isidoro Iriarte, que dicho sea de paso su nombre hoy lo lleva al hospital de la ciudad de Quilmes, y el 1 de diciembre de 1899 fundaron el Club Atlético Argentino de Quilmes, el llamado primer club criollo del fútbol nacional y, atención, el primero en utilizar oficialmente una camiseta celeste y blanca a rayas verticales, de la cual se dice, no chequeadamente, se inspiraría posteriormente la adopción de la misma por parte de la selección nacional y del mismísimo Racing Club, o sea, las dos camisetas celestes y blancas más emblemáticas de nuestro medio. Así como el nacimiento mismo de la institución, también fue por oposición que le nació el apodo Argentino de Quilmes. Cuenta la historia que tras los partidos que jugaba el Quilmes Athletic Club se agasajaba a los rivales con la tradicional merienda inglesa de té y masas. En cambio, los blanquicelestes adoptaron la misma tradición, pero transformándola en mate cocido y bizcochos de grasa, lo cual les asignó el apodo de mate, y con el asunto de los bizcochos de grasa horrorizaría a cualquier especialista en nutrición deportiva o preparador físico de la actualidad. En el plano competitivo, luego de 3 años jugando partidos informales, el club se afilió en 1902 a la por entonces llamada Argentine Association Football League para participar en el campeonato de la segunda división. En sus campañas iniciales llegó a ser semifinalista en 3 ediciones sucesivas, de 1903 a 1905, y fue incorporado a la primera división en 1906 por una reestructuración que ampliaba a 11 la cantidad de equipos participantes. En la elite ya lo esperaba Quilmes, que en el primer enfrentamiento lo derrotaría por
por 3-1 el 25 de mayo de aquel año, en lo que marca el nacimiento oficial del primer clásico del fútbol argentino. Sí, si bien los libros históricos hablan de River Racing como el clásico más antiguo al haberse disputado por primera vez en 1908, aquí vemos que el duelo entre quilmeños ya se había dado por primera vez 2 años antes. Mito derribado, amigos míos. Así como el debut en Primera División, también fue en 1906, el año en que el mate se afincó en el terreno de la Barranca que le da hogar hasta nuestros días. En el amateurismo, entre las diversas rupturas y campeonatos paralelos que se disputaron, Argentino totalizó 24 temporadas en primera y marcó algunos hitos. Por ejemplo, en 1927 inauguró la primera tribuna techada de cemento del país, la cual se conserva hasta la actualidad y afortunadamente así seguirá siendo, dado que fue declarada Patrimonio Histórico del Partido de Quilmes. Y en cuanto a jugadores, tampoco pasó inadvertido, aportando varios futbolistas a la selección entre 1912 y 1930, siendo el último de ellos el más importante. Juan Botazo, arquero conocido como la Cortina Metálica y que fue el guardaballas del equipo nacional en el primer mundial de la historia disputado en Uruguay. El arquero luego pasó a Racing, donde desarrolló el resto de su carrera, pero al momento de disputarse el primer campeonato del mundo todavía era futbolista de Argentino de Quilmes. Justamente fue tras el primer mundial que llegó el blanqueo del profesionalismo del fútbol argentino, etapa iniciada en 1931, cuando por propia voluntad 18 clubes se separaron de la asociación oficial, dicho sea de paso, lo que explica el plantel que Argentina llevó al Mundial de 1934, cuestión de la que hablaremos en alguna otra ocasión, y crearon su propio campeonato. Argentino de Quilmes, en cambio, siguió participando en la primera amateur, con campañas que oscilaron entre mitad de tabla y algún coqueteo con el descenso. Para 1935, el fútbol nacional se reunificó en forma definitiva, al menos hasta ahora porque nunca se sabe, y los clubes de la principal división amateur pasaron a ser la segunda categoría del plano profesional. Por cierto, sin chance de ascender, porque la primera fue un círculo cerrado por 2 temporadas, hasta que en 1937 Almagro fue el primero que ascendió como campeón de segunda, reemplazando a los 2 últimos ubicados en primera, Argentinos Juniors y Quilmes, al cual el mate lo esperaba en segunda con la servilleta en el cuello. En aquel torneo que tuvo como campeón Almagro, Argentino tuvo una discreta campaña, terminando sexto sobre 17 participantes, 9 puntos por detrás del tricolor y 4 por encima de los puestos de descenso a tercera, suerte que le tocaría a Nueva Chicago, el hoy desafiliado Sportivo Alsina y Sportivo Barracas. Y estén atentos porque lo que se viene es tremendo. Para 1938, el mate pasó a ser uno de los protagonistas excluyentes del campeonato de segunda división, peleando cabeza a cabeza con All Boys y Quilmes hasta las últimas jornadas. En la antepenúltima fecha, el Albo patinó perdiendo con el hoy desaparecido Sportivo Buenos Aires, quedando ya fuera de combate, y en la penúltima Quilmes cayó en su visita a Temperley y Argentino goleó como local en la Barranca al último de la tabla, que era Banfield, igualando así la línea de su máximo rival de cara a la definición. Y como la realidad supera a la ficción, el fixture indicaba que en la 30ª y última fecha se jugaba el clásico. O sea, un partido en que el que ganaba ascendía. El encuentro se disputó en la vieja cancha del Cervecero, ubicada en la esquina de Guido y Sarmiento, y terminó en un empate 1-1, determinando igualdad en 40 puntos al cierre del campeonato, por lo cual, tal y como estaba previsto reglamentariamente, debían jugarse 2 partidos de desempate en campo neutral con opción a un tercero en caso de persistir la igualdad. El tercero no iba a ser necesario, porque tanto el 3 de diciembre en la cancha de Chacarita como una semana más tarde en el viejo gasómetro de San Lorenzo, Argentino se impondría 1-0, consagrándose campeón y ascendiendo a primera en la cara de su acérrimo adversario, que permanecería, por cierto, en segunda hasta 1949. Nunca mejor dicho, toma mate nomás. Aquella indudablemente era una era más que propicia para que los criollos entonaran cánticos como "El que no salta murió en Boedo" o que los medios de comunicación de la zona encendieran largas horas de debate entre si es peor lo que le vendría a tocar a Argentino de Quilmes al año siguiente o perder una final con el clásico rival. Pero de lo que era todo algarabía, rápidamente nos adentramos en el principio del fin. En aquellos años, la AFA había impuesto varias exigencias para los clubes recién ascendidos, como por ejemplo el tener 3.000 socios
socios activos y un estadio con capacidad mínima para 15.000 personas, 2 ítems que el Mate no cumplía. Lo de los socios no requirió más que patear un poco las calles de Quilmes e ir encontrando gente que se abrazara a la causa, pero lo del estadio era bastante más complejo y si bien el aumento de la masa societaria ayudó, no le fue fácil al club poder afrontar, además de las obras, la inversión que demandó la compra de tablones de la vieja cancha de Argentinos Juniors. Los esfuerzos económicos de la dirigencia apuntados a adecuarse a las exigencias reglamentarias claramente fueron en desmedro de lo deportivo, más si tenemos en cuenta que gran parte del plantel que ascendió, al que por cierto luego trascendió que nunca le fue pagado el premio por el objetivo, estaba a préstamo desde otras instituciones y se redujo casi a la mitad de un año al otro, cuestión que se subsanó sumando jugadores amateurs o que hubieran quedado libres en otros clubes. Por lo tanto, el panorama se ponía más que complicado en la barranca quilmeña. Finalmente, el campeonato de 1939 comenzó y con otras caras nuevas aparte de Argentino de Quilmes, dado que aquel fue el año en que Rosario Central y Newell's Old Boys fueron incluidos por invitación en la primera división del fútbol argentino. Para el Mate, el inicio de temporada deparó un preludio de lo que vendría. Fue derrota 5-2 visitando a Lanús, que sería justamente el club que le prestaría su cancha en la jornada siguiente, en la que cayó 2-0 ante Boca. Seguirían un 5-2 en contra en Liniers frente a Vélez y un 0-3 con Racing en el estreno del remodelado Estadio de la Barranca. Antes del 0-5 contra River, un meritorio 2-1 en contra frente a Huracán y el estrepitoso 7-2 con Gimnasia en el Bosque, aun cuando el arquero Roberto Novara había llegado como la gran contratación para el equipo tras destacados pasos por Racing y Vélez. 7 derrotas en fila hasta que un día llegó el primer punto. Fue contra Rosario Central y de local, 1-1, con el Mate habiéndose puesto en ventaja por intermedio de Elías Ibarra, pero la alegría le duró apenas un minuto hasta la igualdad del canalla, que llegó a través de Tomás Cuello. Las crónicas de la época hablaron de ese empate como inmerecido, ya que Argentino no se llevó el partido solo por su falta de eficacia y la buena tarea de la defensa auriazul. Luego vendrían 2 caídas más, por la mínima con Chacarita y un 2-6 ante Ferro, antes del segundo punto, esta vez en casa y con Tigre como rival. Y como ante Central, sonando a mucho castigo, porque Argentino llegó a estar 3-1 arriba en el score antes que el Matador lo remontara a una igualdad en 3. Para ese entonces, todavía en la primera rueda, ya varios de los jugadores que habían iniciado el torneo se habían tomado el palo, la situación futbolística ya era insostenible y se profundizaron las goleadas. El Mate se comió 8 con Platense, Estudiantes y Lanús, y el a la postre campeón Independiente, San Lorenzo, Racing y Boca le endosaron 7. Desde aquella igualdad con Tigre, 4 meses pasaron hasta que en el inicio de octubre llegó otro empate con un 0-0 frente a Gimnasia. Este partido se jugó ante 800 inquebrantables hinchas del Mate que seguían yendo con el sueño de ganar un partido, o vaya uno a saber a qué iban a la cancha ya para ese entonces. En la penúltima jornada del campeonato hubo otro puntito sumado ante Platense antes de que el martirio finalizara el 3 de diciembre, exactamente un año después del triunfo en la final de ida contra Quilmes, con una derrota 2-1 frente a Estudiantes en La Plata para irse y ya no volver. Entonces, haciendo cuentas finas, arribamos a que Argentino de Quilmes, en aquel campeonato de Primera División de 1939, firmó una campaña de 34 partidos jugados. No obtuvo victorias, apenas tuvo 4 empates y sufrió 30 derrotas, incluyéndose allí los 17 partidos como visitante, dado que los 4 puntos los había sumado jugando en casa. Convirtió 35 goles, apenitas más de 1 por encuentro, y recibió 148, más de 4 en contra de promedio, para redondear una diferencia de gol de menos 113 o un gol average, que era lo que se estilaba usar en aquella época, de 0,236, para ser hasta el día de hoy, 84 años después, indiscutiblemente el peor equipo que jamás pisó las canchas de la elite del fútbol nacional. Y así fue que el Mate nunca más volvió a formar parte del máximo círculo, y la catastrófica campaña en primera tuvo sus réplicas, ya que al año siguiente terminó antepenúltimo en segunda división y en 1941 perdió la categoría para regresar al año siguiente y volver a bajar a tercera en 1943. De allí nunca más volvió a estar en una situación cercana a volver a primera y
generalmente osciló entre el segundo y tercer nivel del fútbol nacional. En el medio de eso marcó otro récord, creer o reventar. También Argentino de Quilmes es acreedor de la peor campaña en la historia de la segunda categoría. Esto sucedido en la Primera B de 1965, en la cual sumó 11 puntos en 44 partidos jugados, producto de un solo triunfo, 9 empates y 34 caídas, zafando solo por la suspensión de los descensos prevista por AFA en aquellos años. Incluso con el correr de los tiempos, el clásico con Quilmes ya empieza a parecer una pieza de museo, dado que la última edición por los puntos fue en la Primera B de 1981, siendo el 16 de agosto de aquel año con un empate 1-1 en la Barranca. Ese año, el cervecero ascendería a Primera junto a Nueva Chicago y el Mate bajaría a la C en la temporada siguiente, no pudiendo emerger más allá de la tercera categoría desde aquel entonces. Desde entonces, el duelo entre ingleses y criollos solo se reedita irregularmente en la Copa Ciudad de Quilmes, un partido que se juega a mediados de agosto para celebrar el aniversario de fundación de la ciudad. Claro está, en forma amistosa. Los años pasaron y Argentino de Quilmes volvería a hacer historia, esta vez teniendo el indeseado honor de engrosar la lista de clubes que jugaron en todas las categorías del fútbol argentino, en su caso yendo de arriba hacia abajo, tras su descenso a la Primera D en el año 2006. De ese subsuelo le costaría salir hasta que en el año 2013 se consagró campeón y pudo volver a la Primera C, para de la mano de Pedro Damián Monzón, en 2019 volver a pegar el salto al tercer nivel, la Primera B Metropolitana, donde permanece hasta hoy, junio de 2023, con cierto aroma a justicia histórica. Porque amén de éxitos o no, resultados o no, no se puede soslayar que además el Mate es uno de los clubes más antiguos de nuestro fútbol. Vio nacer a casi todos y también vio morir a unos cuantos, sea por desaparición o desafiliación. Recordemos que al principio decíamos que su fundación fue en 1899 y que compite ininterrumpidamente desde 1902, ya 121 años permaneciendo dentro de la estructura de nuestro fútbol. Alcanza una mano para contar a las instituciones que siguen afiliadas a la AFA y nacieron antes. Solamente Gimnasia y Esgrima La Plata, Quilmes, Rosario Central, Banfield y Estudiantes de Buenos Aires vieron la luz antes que el Club Atlético Argentino de Quilmes, el primer club criollo del fútbol nacional. Y hasta acá la historia del equipo al que le tocó tener la peor campaña en la primera división del fútbol argentino, al menos en la era profesional. Si te gustó el video, pegale un pulgar arriba, suscríbete al canal, que pronto estaremos con nuevas y más historias del fútbol mundial. Te dejo un abrazo grande y será hasta la próxima.